de la CEPRE San Marcos. ¿Ok? Vamos a trabajar ahí este material, que es la semana 2 de la CEPRE San Marcos. Cuando hablamos de esta semana, estamos hablando básicamente de las bases biológicas de la conducta. ¿Ok? Cuando hablamos de bases biológicas, profesor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los factores endógenos del comportamiento. O sea, los factores endógenos. ¿Ok? Por eso, chicos, es interesante ver acá, dentro de esta línea, ¿la conducta nace o se hace? Una gran pregunta ahí, ¿no? Entonces, en esa línea, vamos a ver que, obviamente, muchos me dirán, profesor, no, la conducta tiene tales características, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, al señor Junior Alejandro. Hola, Junior. ¿Estás ahí, hijo? Junior. Muchacho. A ver. Jordan Mendoza. Hola, Jordan. ¿Estás ahí, hijo? Sí, profesor. Dime, ¿la conducta nace o se hace, hijo? Se hace. Se hace, no nace. No. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de un chico, Jordan, que es autista, ¿nace o se hace? Nace. Nace. En el caso del comportamiento que tiene un chico con síndrome de Down, ¿nace o se hace? Nace. Nace. Entonces, no necesariamente siempre la conducta o el comportamiento se hace. Claro, gran parte de nuestro comportamiento se hace, es verdad. Pero vamos a ver acá, cuando hablamos de bases biológicas, obviamente vamos a hablar del sistema nervioso. Por eso el sistema nervioso es el encargado de la irritabilidad y conductividad o viaje de los impulsos nerviosos. Está formado por los tejidos nerviosos, las células nerviosas. Los tejidos vienen a ser la materia gris o la sustancia grisácea presente en el cerebro y en la médula espinal. Y si hablamos de células nerviosas, están constituidas por las neuronas y las neuroglías, que son muy importantes. Si nosotros hablamos de neuronas, chicos, esto seguramente también lo van a ver en biología, posiblemente en anatomía. Ojo, las neuronas vienen a ser, en este caso, ya vienen a ser la unidad funcional del sistema nervioso central, ¿ya? Y su centro metabólico. Por eso tiene una propiedad denominada plasticidad neuronal, que consiste justamente en la capacidad de modular la percepción de los estímulos con el medio, tanto los que ingresan como los que salen. Por eso su función es justamente la recepción, el procesamiento y la transmisión de los impulsos desde y hacia el sistema nervioso central. Es por eso que la neurona tiene que ver con los fenómenos eléctricos. Claro, ¿por qué? Porque hay una comunicación entre una neurona y otra, va a depender del hecho de que una alteración eléctrica producida en una parte de la célula se extienda hacia otras partes. Por eso ahí hablamos, ¿no? En este caso, ¿no? Del estímulo eléctrico, la mielina, el axón, la sinapsis, los iones. Todo esto es la parte eléctrica, ¿no? Que involucra la acción de la neurona. Pero también hay fenómenos químicos que se producen por efecto de los neurotransmisores. Por eso en el proceso de sinapsis se producen los neurotransmisores. Recuerden que las neuronas, chicos, no se reproducen. Las neuronas no se regeneran. Entonces, por ese lado, ahí hay que tener bastante cuidado en cuanto a qué. En cuanto a tener la idea, ¿no? De que las neuronas se van a regenerar. No, las neuronas no se regeneran. Entonces, claro, por eso cuando muere
una neurona, hay que considerar ahí justamente esto, ¿no? Lo que acabo de decir hace un momento. Entonces, en ese punto, ojo, es importante ubicar ahí justamente, ¿no? Que nosotros, al hablar de lo que es la neurona, ojo como tal, ¿no? La neurona, por eso, a través del proceso de la sinapsis, y la sinapsis, ojo, son leves rozamientos que se dan entre una neurona y otra, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que entenderlo claramente. Entonces, por eso cuando hablamos de los neurotransmisores, ahí estamos hablando, ¿no? La dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la norepinefrina, las endorfinas, los neuropéptidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, chicos, es importante justamente entender acá que la acción de la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, el GABA, son importantes. Claro, cada una cumple una funcionalidad. Y es por eso que cuando nosotros hablamos acá, tenemos que ser muy claros, ¿no? O sea, el cerebro, ojo, no es un sistema. No pensemos que solamente involucra la acción de un órgano o de un área en particular. Claro, a los psicólogos nos interesa más comprender el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en este sistema nervioso central se van a llevar a cabo los procesos, ojo, los procesos psicológicos cognitivos, ¿no? A donde apunta, pues, gran parte del examen de admisión de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Claro, los exámenes tipo DECO, ¿no? Entonces, bueno, ahora que usted lo dice, tiene sentido, claro. El examen tipo DECO, ¿no? Apunta a eso. Por eso cuando tú hablas acá que la acetilcolina tiene que ver justamente con lo que es la atención, el aprendizaje, la memoria. La dopamina tiene que ver con lo que vendría a ser el movimiento corporal, ¿no? Por eso, ¿no? Justamente también tiene que ver con las adicciones. Entonces, por ese lado, ahí hay que tener bastante cuidado, claro. ¿No? La serotonina es importante en la regulación del peso, el sueño, la depresión, el suicidio, el estado anímico, el trastorno obsesivo compulsivo que se puede presentar en una persona. La norepinefrina induce a la excitación física y mental, además de acentuar nuestro humor. Se encuentra en el sistema nervioso autónomo y es parte del poder detrás de la respuesta de pelear o huir. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Claro, ¿no? Que tiene que ver justamente con el equilibrio en el cerebro, ¿no? Entonces, en ese punto hay que ser muy claros, ¿no? Por eso cuando se habla justamente sobre las llamadas bases biológicas del comportamiento, hay que entender esta parte de acá, ¿no? Que yo me imagino por ahí con el profesor Héctor también lo han revisado y de alguna manera también lo han visto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la parte neuroanatómica. Claro, entonces esta parte es importante, pero no significa con eso que nuestra actividad solamente se reduzca a la acción de la neurona. Pues no, no es así. Es por eso que cuando nosotros hablamos, ¿no? A este nivel, es importante entender ahí justamente, ¿no? La acción que cumple, en este caso, la neurona y los neurotransmisores, ¿no? En el comportamiento, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hablamos sobre la acción de los neurotransmisores en el comportamiento, pues juega un papel clave, importante, ¿no? Entonces, por eso, vamos a ver acá, ¿no? Que lo que estábamos diciendo, ¿no?
el sistema nervioso que más nos interesa a los psicólogos es el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque aquí se llevan a cabo los procesos de naturaleza cognitiva. También está el sistema nervioso periférico. Ahí tenemos la rama sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, por ese lado, ojo, hay que entenderlo claramente. ¿Ok? Entonces, a ver, profesor, ¿cómo es esto? Por eso vamos a ver acá, justamente, ¿no? A ese nivel, vamos a ir entendiendo un poco más sobre esto en la medida en que, y ojo, hay que ir tomando apuntes. ¿Ah? Yo sé que tienen el material teórico de la CEPRE San Marcos, sí, pero yo siempre recomiendo que el alumno que más aprende no es el que tiene el material teórico en PDF, es el alumno que apunta, que anota y que está mejor preparado para el examen. Veamos acá. Para entender cómo funciona el cerebro y las funciones, las neuronas. El griego neurón, que significa nervio y acuñado por el médico español Santiago Ramón y Cajal, las neuronas son las células más pequeñas del sistema nervioso y las encargadas de que todo funcione correctamente. Esta es la imagen popular de una neurona, aunque varían de forma y tamaño. Como toda célula, podemos ver su cuerpo celular y su núcleo. La característica principal de ella son las dendritas, que son estas ramificaciones que salen de ella. Existe otra ramificación más larga, a esta se le llama axón, y este axón está cubierto por mielina, que es esta grasa blanca segmentada. Y aquí haré una nota, no todas las neuronas tienen mielina. Las que tienen mielina las llamaremos mielinizadas, y por su color blanco, al conjunto de ellas se le llama materia blanca, mientras que las neuronas que no tienen mielina se ven grises, por lo que se le llama materia gris. La mielina tiene la función de aislar y dar velocidad a la información transmitida. A las de axones es lo que llamamos tracto nervioso, o nervio para simplificarlo. Existen varios tipos de neuronas, por ejemplo, las aferentes o sensoriales. Estas son las que recogen la información desde los órganos sensoriales como ojos y oídos y lo envían a la médula espinal. Por lo contrario, tenemos las neuronas eferentes o motoras que envían la respuesta de la médula a las glándulas o músculos. Y tenemos las interneuronas, que son las neuronas que se comunican, como su nombre lo dice, entre neuronas. Existen las neuronas espejo, ¿recuerdas a Aristolati? Que son las encargadas de responder al ver a otros realizar conductas o emociones, y las células gliales que sirven de soporte a las neuronas. ¿Cómo que de soporte? Pues las mantienen unidas, les brindan nutrientes, protegen de sustancias nocivas, eliminan los desechos y realizan las vainas de mielina. Bien, las neuronas tienen la función de recibir y enviar información. Son células que trabajan en la mensajería prácticamente. Los mensajes los reciben por las dendritas y los envían por el axón. Trabajan con partículas eléctricas llamadas iones. Los iones tienen carga negativa y positiva, por lo que, cuando dentro de la neurona los iones tienen carga negativa respecto a su exterior, se dice que la neurona está polarizada o en reposo. Para que transmita señales, la neurona debe ser estimulada y cambiar su carga de iones a positivo respecto a su exterior. Esto sucede de la siguiente manera. En las dendritas existen unos poros que se abren cuando se reciben iones de sodio con carga positiva. Cuando suficientes iones de sodio entran y cambian la polaridad dentro de la neurona respecto a su exterior, se dice que la neurona está despolarizada. Los iones positivos no se quedan estáticos, sino que se van abriendo paso a través de la neurona hacia el axón, creando pequeños impulsos a los que se les llama potencial de acción o impulso nervioso. De hecho, en las animaciones en tercera dimensión como esta, el potencial de acción es esa parte más iluminada que se mueve a través de toda la red neuronal. Pasemos a la estructura. Una neurona puede estar conectada a cientos de neuronas gracias a sus dendritas y su axón conectado con muchas otras, por lo que un solo mensaje eléctrico de una neurona no es suficiente para transmitir mensajes a la siguiente. Si no se reúne el potencial eléctrico necesario, la carga se desvanece. A estas cargas enviadas desde neuronas vecinas se les llama potencial graduado, y para que sea enviado de una neurona a otra,
este potencial graduado necesita exceder cierto umbral de excitación mínimo. Si no lo hace, la carga, como dije antes, se desvanece y la neurona queda en reposo nuevamente. En caso de que sí rebase este umbral mínimo, la neurona enviará un impulso nervioso lo más rápido que pueda, como si fuera un disparo. Después de haber enviado el impulso, la neurona tendrá un periodo refractario, es decir, se volverá inactiva por unos milisegundos para recuperarse y poder volver a enviar otro impulso. Existen dos periodos refractarios, el absoluto, en el que la neurona no llevará a cabo ningún impulso por más mensajes que le lleguen, y el relativo, en el cual, a pesar de no recuperarse al 100%, sí podrá enviar un impulso si la carga eléctrica es lo suficientemente fuerte. Ya que vimos lo que pasa dentro de la neurona, pasemos a la sinapsis. Las neuronas no se conectan físicamente, existe un minúsculo espacio donde se transfieren las cargas eléctricas. Ese espacio es llamado hendidura sináptica, y la sinapsis propiamente dicha es el conjunto entre la hendidura sináptica, la terminación axónica de una neurona y la dendrita de la otra. Las cargas tienen que atravesar la hendidura sináptica. Aquí entran en escena los famosos neurotransmisores, sustancias químicas que liberan las vesículas sinápticas, que se encuentran en los botones terminales del axón. Los neurotransmisores son los encargados de encaminar o conducir las cargas eléctricas a través de la hendidura sináptica sin que éstas se desvíen y estimulen a otras dendritas. Los neurotransmisores realizan esta labor gracias a que tienen receptores específicos del lado de la dendrita receptora. Terminada su tarea, se separan de la dendrita receptora para hacer alguna de las siguientes opciones: ser reabsorbido y vueltos a usar con otro impulso, ser descompuesto y usar algunas partes para realizar otro neurotransmisor, o simplemente ser descompuesto y ser desechado. Para terminar, estos son algunos de los neurotransmisores más estudiados. La acetilcolina, que influye en la atención, la memoria, la motivación y el movimiento. La escasez de este neurotransmisor provoca parálisis y letargos. El exceso, temblores y espasmos. De hecho, el veneno de la viuda negra, esta viuda negra, justo hace que se derrame acetilcolina. Por eso presentan espasmos los que son mordidos por este arácnido. La dopamina, que afecta las emociones, los movimientos voluntarios, la memoria, el aprendizaje, las sensaciones de placer y dolor. En algunos casos ha sido relacionada con Parkinson y esquizofrenia, ya que al reducir la cantidad en pacientes hipersensibles a esta, se han encontrado la reducción de alucinaciones. Tenemos también la serotonina. Tiene efectos en prácticamente todas las conductas, en mayor o menor medida. Participa en la regulación del sueño, conductas alimentarias, el dolor y conductas agresivas. También se la ha relacionado con la depresión. Los antidepresivos se encargan de inhibir o ralentizar la absorción de este neurotransmisor. Tenemos las endorfinas, que inhiben el dolor y se liberan al hacer ejercicio. También tenemos la adenosina. Es un neurotransmisor que regula otros neurotransmisores, como tipo cadenero de bar. Al tomar café, la cafeína la bloquea. Sin la regulación de la adenosina, neurotransmisores excitatorios hacen de la suya, provocando un elevado estado de activación y, como consecuencia, en algunos casos, causa insomnio y ansiedad. Es interesante ver acá justamente, ¿no?, lo importante que puede ser justamente tener esta información, no solamente como parte del examen de admisión, sino también como parte de lo que viene a ser en este caso, como parte de tu cultura, de tu conocimiento y de tu cuidado. Por eso la ingesta de drogas, como la pasta básica de cocaína, como el éxtasis y otras drogas, pueden conllevar a traer problemas. Eso hay que considerar. Cuando hablamos de la marihuana, más que generar daño específico, genera adicción. Ahí hay que tener cuidado. Sería para hablar más de una clase sobre esto. Pero vamos a ver acá, chicos. El sistema nervioso central,
ojo, sobre el cual vamos a dirigir nuestra atención un poquito más, claro. Ese sistema nervioso, ¿entendí? Es un sistema de coordinación. Por eso se compone del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el conjunto de órganos que se encuentran en el interior del cráneo. Consta de 3 partes: cerebro, cerebelo y tronco espinal. Ahora, obviamente, vamos a encontrar que el cerebro humano es el órgano más importante y que está dentro del encéfalo. Es el órgano, ojo, que a través de lo que es el área sensitiva, el área motora, pero más que nada el área asociativa, que es el área que más nos interesa, porque allí se van a llevar a cabo los procesos psíquicos, la formación de procesos de naturaleza cognitiva, afectiva, conativa, volitiva. Claro, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Ahora, topográficamente el cerebro se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal tiene que ver con la planificación, es el área de la planificación, la coordinación, ojo, ¿no? Tiene que ver con la toma de decisiones, la memoria de trabajo, la personalidad, la organización de nuestra conducta. Ahí está el área de Broca. El área de Broca, apúntalo, tiene que ver con la articulación del lenguaje. Pero cuando hay chicos que tienen problemas de tartamudez, ahí está, ¿ven? Pero también encontramos el lóbulo parietal, que tiene que ver con la percepción somatosensorial, o sea, sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor, y coordinar el balance de esto. Justamente por eso, ojo, en ese sentido, ojo, por eso vamos a ver que la lesión del lado izquierdo da trastornos u origina trastornos en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos. Asimismo, vamos a encontrar acá, ¿por qué no?, el lóbulo temporal. Ojo, el lóbulo temporal está a la altura del oído, tiene que ver con la percepción auditiva, tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, tiene que ver con las emociones y las motivaciones. Ahí está el área de Wernicke. Wernicke tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ciertamente. Asimismo, tenemos el lóbulo occipital, que tiene que ver con la percepción visual. Está involucrado en el procesamiento visual espacial, la discriminación del movimiento y la discriminación del color. Ciertamente, los hemisferios del cerebro, ojo, se dividen por el cuerpo calloso y cada uno de estos hemisferios cumple una función. ¿Cuál es el hemisferio académico, chicos? El izquierdo. No, ahí está el área es el área del razonamiento, es el área del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el área del cálculo, el área de la memoria. Claro que sí. Y obviamente ahí vamos a encontrar el hemisferio derecho. El hemisferio derecho no es menos importante. Tiene que ver con la perspicacia, es el área musical, es el área de la orientación espacial, es el área del arte, el área musical. Claro, el hemisferio derecho controla la mano izquierda, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Esto se da porque hay una translocación. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde se ubica esa translocación de la que usted me está hablando en estos momentos? Claro, esta translocación se ubica básicamente ¿dónde? Ella se ubica en lo que viene a ser, ciertamente, ojo, en el cuerpo calloso. Claro, entonces por ese lado uno tiene que entenderlo y claramente esquematizarlo. ¿Ok? Por eso el cerebro también puede ser una pregunta de examen de admisión en el próximo examen de San Marcos, que está muy a puerta de llevarse a cabo. De por ese lado hay que entenderlo claramente, ¿no? Para no cometer equívocos. ¿Ok? Entonces, por ese lado yo les digo, es importante tener más información. Veamos acá.
Estemos atentos ahí. Pensar, realizar esta nota. Existe el sistema nervioso central, que incluye al encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el que conecta y comunica con el resto del cuerpo. En este video nos centraremos en el encéfalo, así que necesitaremos este esquema. Comencemos con el bulbo raquídeo. Se encuentra en la parte más baja del encéfalo, y lo vemos aquí. Esta parte coordina todo lo relacionado con la respiración, tos, bostezos, estornudos, etc. También mantiene cierto control sobre la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Seguimos con el puente. Se ubica en esta parte y es el encargado de mantener en buen estado los procesos de sueño y vigilia. Tanto puente como bulbo envían información a las partes superiores del encéfalo. Y aquí atrás tenemos el cerebelo, esta parte semirredonda que se encarga del equilibrio y coordinación. Si es dañado, causa movimientos torpes. Las investigaciones del profesor Sergio de la Sala en 2011 relacionaron al cerebelo con la atención, la memoria y el control emocional. A la región compuesta por esos tres, cerebelo, bulbo raquídeo y puente, se le llama metencéfalo. Arriba del puente tenemos el tálamo, que se encarga de ser un tipo de traductor de las señales sensoriales, a excepción de la información recibida por el olfato. Abajo del tálamo se encuentra el hipotálamo, que se encarga de la temperatura corporal, el hambre, la sed, la libido y las respuestas emocionales como rabia, terror o placer. Y envolviendo a ambos, podemos encontrar la formación reticular, que es la red de neuronas que envían señales a las partes superiores del encéfalo. Al conjunto de estas partes se le llama mesencéfalo. Y ahora pasamos a la parte más famosa, el cerebro. Ocupa la parte superior rodeando al núcleo central, dividido en dos hemisferios. A la superficie que vemos le llamamos corteza cerebral, y los pliegues que se ven son las circunvoluciones, que en cada persona son únicas, como las huellas digitales en los dedos de la mano. Aún así, se llega a identificar en la mayoría de los casos 4 grandes circunvoluciones. Estas sirven de referencia para dividir los hemisferios en 4 lóbulos. El lóbulo frontal es, como su nombre lo indica, el que se encuentra en la parte de enfrente del cerebro. Las investigaciones lo han relacionado con las acciones voluntarias, lo que abarca la personalidad, la motivación, la persistencia, las emociones, el carácter y la toma de decisiones. Al fondo del encéfalo, en la parte posterior, tenemos el lóbulo occipital, encargado de recibir la información visual. Si llega a haber alteraciones en esta área, la persona puede quedar ciega. En la mitad superior tenemos el lóbulo parietal, a donde llega la información del tacto, órganos internos, músculos, articulaciones y las papilas gustativas, y parece que también participa en la coordinación ojo-mano. Por último, en la parte media inferior tenemos el lóbulo temporal, en donde llega la información olfativa y auditiva, ayuda a mantener el equilibrio y parece que ayuda a reconocer los rostros. Entre los lóbulos parietal y temporal existe un área encargada del deseo y la expresión consciente de las emociones, conocido como la ínsula. El sistema límbico se encuentra entre los hemisferios y el núcleo central. Aquí se encuentra el hipocampo. No ese hipocampo, este hipocampo, que es el encargado de generar recuerdos. Esta área es muy interesante porque existen casos de amnesia donde se recuerda todo lo ocurrido antes de una lesión. En otros, solo se recuerda lo que pasó después de la lesión. Más adelante veremos algunos casos al revisar a Loftus y Sachs. Otra área del sistema límbico es la amígdala, el famoso centro del miedo. En ella se regula la autopreservación, por lo que si hay irregularidades en su funcionamiento, es muy probable que la persona no experimente el miedo. También se ha visto, gracias al síndrome de Williams, que los daños en la amígdala hacen que las personas no sean capaces de identificar emociones al observar las expresiones en el rostro de otras personas, por lo que llegan a ser socialmente torpes porque simplemente no identifican cuando alguien está molesto o triste. Ahora bien, regresemos a los hemisferios. Los seres humanos por lo general tenemos 2 hemisferios, aunque hay casos muy particulares, hablaremos de ellos después. Los 2 hemisferios se encuentran unidos por el cuerpo calloso, que es una banda gruesa de fibras nerviosas. El cuerpo calloso, además de mantenerlos unidos, sirven como medio de comunicación entre los hemisferios. ¿Recuerdas a Gazzaniga?
realizó varios experimentos sobre los hemisferios en personas que no tenían el cuerpo calloso o que habían sido cortado por cuestiones de salud. Para ello, colocó enfrente de cada persona un cartel con un punto de fijación que solo veía el ojo derecho, mientras que para el ojo izquierdo colocaba la imagen, por ejemplo, de un plátano. Los resultados fueron sorprendentes porque las personas no podían mencionar qué es lo que veían con el ojo izquierdo. Esto pasa porque, increíblemente, los hemisferios controlan el lado opuesto del cuerpo, es decir, el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha y el hemisferio derecho controla todo el lado izquierdo. La gente no podía mencionar qué ve el ojo izquierdo porque el área del lenguaje se encuentra del lado izquierdo. Por lo tanto, solo puedes mencionar aquello que ves, toques o escuches con el ojo, mano y oído derecho. Pero obviamente solo si no tienes el cuerpo calloso en medio de los hemisferios. Hablaremos del lenguaje en otra ocasión. Y para terminar, repasaremos una... Es interesante ver acá justamente cuando hablamos de los hemisferios, cuando hablamos de la acción del cerebro, es muy importante. Ahora, no solamente hablamos del encéfalo. El encéfalo es una parte y viene la médula espinal. Claro, la médula es la zona de relevo de las sensaciones. Por eso contiene circuitos nerviosos que producen movimientos reflejos. Ahí entran a tallar las neuronas motoras y las llamadas neuronas sensitivas. Por eso, una lesión en la médula puede ocasionar cuadros de hemiplegia, triplegia y cuadriplegia. Ojo, pues hay que tener mucho cuidado ahí. Pues hay que estar muy atentos. Por eso, cuando hablamos de la acción de la médula espinal, es muy importante. Pero, no menos que cuando hablamos a este nivel, ¿sobre qué? Sobre la acción de lo que es justamente, no solamente veremos acá la acción de la corteza cerebral propiamente, sino también la subcorteza. Ahí está el tálamo. El tálamo es la estación intermedia entre corteza y tronco cerebral. Tiene que ver con el control del movimiento y del tono. Ojo, ahí vamos a hallar justamente la acción no solamente del tálamo, sino también el hipotálamo, ¿no? El hipocampo, el sistema límbico. Esto forma parte, esto último, el hipotálamo, tiene que ver con la regulación de las reacciones emocionales, el control de supervivencia, lo que es la ingesta, la temperatura, el nivel de defensa, la motivación sexual. Cuando tú amas a alguien, cuando una chica te gusta, cuando un muchacho te atrae, hija, igual. El hipocampo. El hipocampo es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Eso también es clave. Por eso vamos a ver que tiene que ver con la memoria del trabajo. Ahí encontramos la amígdala. La amígdala tiene que ver con la comprensión, el análisis, que justamente lleva a cabo a este nivel. Miren qué importante por eso ver la acción, en este caso, del sistema límbico. Claro, por eso cuando se habla del llamado sistema límbico, el sistema límbico juega un papel importantísimo en todo este proceso. Entonces, por eso hay veces podemos encontrar personas que no le dan esa importancia que debería de tener el sistema límbico y las emociones en ese sentido. Y claro, juega un papel importantísimo en nuestras emociones. Es por eso que cuando se habla del sistema límbico, ojo, hay que comprender un poquito más sobre eso, porque podríamos cometer algún tipo de equívoco a ese nivel. Entonces, por ese lado, ojo, es importante por eso establecer justamente esta distinción, ¿no? En lo que es la acción del sistema límbico y cómo regula gran parte de nuestra actividad, ¿no? Entonces, por ese lado, vamos a ver acá, ¿sí? Estemos atentos,
para no equivocarnos. Veamos ahí, por favor. Estemos atentos ahí. ¿Ya? Por un conjunto de estructuras cuya función es... El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y, en definitiva, el hecho de ser como somos depende en gran medida de este sistema. Sus componentes son la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el área septal, la corteza orbitofrontal y la circunvolución del cíngulo. En otro audiovisual ya vimos cómo la amígdala se relacionaba con la memoria de situaciones que podían amenazar al organismo. La amígdala envía proyecciones al hipotálamo, el cual se encarga de la activación del sistema nervioso autónomo para incrementar los reflejos de vigilancia, de paralización o de huida. Y también envía proyecciones a los núcleos del trigémino y del facial para las expresiones faciales de miedo. Como ya sabéis de otro audiovisual, el hipocampo tiene un papel importante en la formación de nuevos recuerdos de los acontecimientos experimentados. Si el recuerdo es emocionalmente fuerte, también puede pasar a la memoria remota de forma más consolidada. Pero en algunas ocasiones, a pesar de permanecer estos recuerdos en la memoria remota, el individuo no los puede recuperar. Esto acontece en situaciones de elevado estrés. Parece ser que durante el estrés se liberan hormonas, entre ellas el cortisol, y que tanto hipocampo como amígdala son ricos en receptores para esta hormona, con lo cual estas estructuras quedan colapsadas y no se puede acceder al recuerdo almacenado. Esto es lo que se conoce como amnesia post-trauma emocional. El tálamo tiene un amplio rango de conexiones con la corteza y muchas otras partes del cerebro, como los ganglios basales, el hipotálamo y el tronco encefálico. Y de esta forma procesa las señales procedentes del entorno. Es decir, nos permite que tengamos sensaciones, algo fundamental en el procesamiento de la emoción. El hipotálamo, entre las numerosas funciones que presenta, se integra en el sistema emocional controlando las respuestas vegetativas a las emociones a través de los sistemas simpático y parasimpático. Es la parte prefrontal la que interviene en el sistema emocional, en concreto el área orbitofrontal. Esta área parece conferir la capacidad para experimentar de manera consciente placer y recompensa. Recibe aferencias provenientes de todas las modalidades sensoriales y tiene conexiones con otras zonas del sistema límbico. Así, sus conexiones con la amígdala y la circunvolución cingulada tienen una notable importancia para la recompensa emocional de conducta dirigida hacia objetivo. La circunvolución cingulada se encuentra en el área media del cerebro, por encima del cuerpo calloso, como volteándolo. De ahí su otra denominación de giro cingulado. El giro cingulado es el encargado de procesar y modular la expresión de los matices emocionales y del aprendizaje y vocalización emocional. También tiene que ver en la formación de apegos a largo término, el comportamiento maternal y el inicio de comportamiento orientado a metas motivantes. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona
lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, modifican la conducta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizados. Estas emociones y sentimientos son procesados en este complejo conjunto de estructuras que forman parte del sistema límbico, el cual, pues, parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y tiene mucho que ver con la formación de memorias. Es muy interesante, chicos, justamente ver ahí, ¿no? La acción que cumple justamente este sistema límbico, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar la médula espinal, que ya hemos hablado de ella, que comunica el cerebro y los nervios periféricos, ciertamente. Ahí tenemos la acción del tronco encefálico, que controla las funciones vitales, el latido del corazón, ¿no? Ahí está el área del SAR, o la formación reticular, que también es un área que tiene que ver con el estado de vigilia, el estado de conciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la llamada formación reticular, es muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente es la que nos permite darnos cuenta de los sucesos y episodios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si tú fuiste consciente de algún hecho, ¿no? Si tú te percataste, no estuviste dormido, drogado, topado, entonces, ¿quién te informa de esto? La formación reticular o el llamado sistema activador reticular. Algunos autores le llaman sistema activador reticular ascendente, que también es válido. Entonces, por eso, la formación reticular tiene que ver justamente con esto. ¿En qué sentido? Vamos a ver por eso, para poderlo entender mejor. Veamos acá un pequeño video. Creo que nos va a ayudar un poquito más a entender esto. Apunten, les estoy enviando los enlaces para que lo puedan tener ahí y verlo con más detalle después. Vamos a revisar nuestro último tema del módulo. Revisaremos la formación reticular. Este tema nos cuesta mucho trabajo de entender porque son demasiados núcleos que están regados a lo largo del tallo cerebral. Casi no lo preguntan en los exámenes, pero tiene una gran importancia clínica, ya que la formación reticular es la encargada de mantenernos en estado de alerta, de vigilia, es decir, lo que nos hace estar despiertos. Los núcleos los vamos a clasificar en núcleos precerebelosos, los núcleos del RAFE, los núcleos del grupo central, grupos de células colinérgicas y catecolaminérgicas, el área reticular parvocelular lateral, el área parabraquial y las neuronas vulvares superficiales. Ahora comencemos a describir estos grupos de núcleos. Los núcleos precerebelosos están compuestos por el núcleo reticular lateral, el núcleo reticular paramediano y el núcleo pontino retículo tegmental, y se proyectan hacia el cerebelo. Los núcleos del RAFE se localizan cerca o dentro de la línea media, es decir, el RAFE, del tronco encefálico. Muchas neuronas del RAFE sintetizan y secretan serotonina. Tiene conexiones con la sustancia gris periacueductal y el asta dorsal de la médula, lo cual tiene importancia ya que esta vía puede suprimir la conciencia del dolor. El grupo central de núcleos reticulares está formado por los núcleos que se localizan en la parte media del bulbo raquídeo y el puente, y por los núcleos cuneiformes y subcuneiformes del mesencéfalo. La formación reticular paramediana pontina es importante ya que participa en los movimientos laterales conjugados de los ojos. Los núcleos centrales reciben fibras aferentes procedentes de todos los sistemas sensoriales, especiales y generales, los núcleos reticulares colinérgicos del hipotálamo y el área premotora de la corteza cerebral. Las neuronas colinérgicas se encuentran el núcleo pedúnculo pontino y el núcleo tegmental dorsal lateral. Estos núcleos reciben fibras aferentes procedentes del núcleo noradrenérgico locus ceruleus y serotoninérgicos cercanos, así como de neuronas histaminérgicas del hipotálamo.
Las neuronas de este grupo poseen axones largos que establecen sinapsis con las neuronas del grupo central de los núcleos reticulares del puente y del locus. Las catecolaminas son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. El mayor grupo de neuronas noradrenérgicas centrales es el locus coeruleus. Cada neurona noradrenérgica posee un axón amielínico con ramas numerosas que se dirigen a distintas partes del sistema nervioso central. Es probable que la adrenalina liberada por los axones del locus coeruleus actúe principalmente como moduladora en la sinapsis de otras neuronas. Los efectos sobre los reflejos espinales y el estado de alerta son generalmente excitadores. El área parabraquial se sitúa en la parte lateral de la formación reticular del mesencéfalo, caudal, cerca del pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras aferentes proceden del núcleo solitario y de la corteza de la ínsula. Sirve de relevo de las vías ascendentes encargadas de las sensaciones viscerales. Las funciones de la formación reticular principalmente van a ser la regulación del sueño-vigilia, la integración de la formación reticular rostral del puente y del fascículo tegmental central es esencial para mantener este estado de conciencia. A nivel del mesencéfalo y el puente rostral, el fascículo tegmental central contiene 3 poblaciones de axones procedentes de la formación reticular que estimulan directa o indirectamente la totalidad de la corteza cerebral. Estos grupos son las neuronas noradrenérgicas, que proporcionan una proyección ascendente que excita las neuronas de la corteza cerebral, las neuronas colinérgicas del núcleo pedúnculo-pontino, que se proyectan hacia el hipotálamo, los núcleos colinérgicos basales del prosencéfalo y los núcleos intralaminares del tálamo, que a su vez mandan proyecciones extensas, aunque dispersas, a todas las partes de la corteza cerebral. Y el grupo central de núcleos reticulares, especialmente el núcleo reticular oral pontino, proyectan axones hacia los núcleos intralaminares del tálamo y hacia los núcleos colinérgicos basales del prosencéfalo. Las funciones motoras somáticas de la formación reticular van a estar dadas por los fascículos reticuloespinales, que constituyen una de las principales vías descendentes que intervienen en el control del movimiento. Por lo que respecta a las funciones motoras, los núcleos reticulares de la formación central reciben importantes fibras aferentes que proceden de la corteza motora de los hemisferios cerebrales, el núcleo colinérgico pedúnculo pontino, los núcleos cerebelosos y de la médula espinal. En cuanto a las actividades viscerales, estas están en determinadas regiones de la formación reticular y regulan las funciones viscerales y la respiración a través de conexiones ascendentes con la amígdala y el hipotálamo, y de conexiones descendentes con los núcleos vegetativos eferentes y con las neuronas motoras respiratorias del núcleo frénico y la médula dorsal. Este tema es demasiado enredoso y te recomiendo que lo repases en tu libro de neuroanatomía. Es interesante porque hay toda una parte dentro del material de la CEPRE con el que estamos trabajando que también habla justamente sobre esta formación reticular. Es por eso, chicos, que cuando nosotros hablamos justamente de la acción que cumplen estos sistemas, es muy importante, claro que sí. Ahora, cuando nosotros hablamos a este nivel, es importante ubicar ahí también la acción del cerebelo. El cerebelo tiene que ver con el centro de coordinación. El cerebelo básicamente no tiene que ver con lo que es el equilibrio, el tono muscular y la coordinación. Por eso se le llamaba antiguamente cerebro pequeño, no tenía ese nombre. Claro. Por eso es la parte posterior del tronco cerebral en donde se encuentra una estructura contorneada llamada cerebelo. Allí está formada por la sustancia blanca y la sustancia gris. Hay algunos estudios, esto ya yo lo he averiguado cuando dictaba el curso de neuropsicología, esto ya hay estudios que demuestran, dizque, aunque eso no lo considera San Marcos todavía, pero igual hay que, ¿no? Que tiene que ver con procesos cognitivos. Pero básicamente su accionar está dirigido ¿por qué? Por claro, está más que nada viendo el tema de la coordinación, el tono, ¿no? Por eso la acción del cerebelo es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es clave poder entender cuando hablamos del cerebelo y cuál es su acción, ¿no? ¿De qué se encarga? Por eso, ciertamente, lesiones en el cerebelo
pueden conllevar a problemas, ¿no? Muy importantes y que pueden relacionarse con otras áreas y que hay que conocer y comprender mejor. Justamente por eso vamos a poder entender esto si es que nosotros entramos un poco más a comprender esta parte de acá. ¿Cómo así, profesor? Claro, cuando nosotros hablamos de lo que es, en este caso, ¿no?, la acción del cerebelo, ojo, es importante entender justamente el accionar del cerebelo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver acá. ¿Qué funciona? Entonces, vamos a entender mejor esto. Veamos ahí, apuntemos, anotemos, estemos siempre alertas. Es muy importante. Veamos acá. ¿Funciones cumple el cerebelo? ¿Qué funciones cumple el cerebelo? El cerebelo ocupa la mayor parte de la fosa craneal posterior. Tiene forma oval y está constreñida en su parte media. Consiste en 2 hemisferios cerebelosos unidos por el vértice estrecho y medial. Antes de comenzar a hablar de las lesiones, es importante mencionar que cada hemisferio cerebeloso está conectado por vías nerviosas con el mismo lado del cuerpo, de modo que una lesión de un hemisferio cerebeloso da origen a signos y síntomas que están limitados al mismo lado del cuerpo. Entre las lesiones podemos mencionar la hipotonía muscular, la disdiacocinesia y la ataxia motora o incoordinación. Vestíbulo cerebelo. Está compuesto por el lóbulo flóculo-nodular. Su función es el control de la postura y de los movimientos oculares. Cerebro-cerebelo, el cual tiene conexiones directas con la corteza cerebral e interviene en la planeación e iniciación del movimiento y la regulación de los mismos. Espino-cerebelo, compuesto por el vermis y la porción intermedia de los hemisferios cerebelosos. La corteza del vermis influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo. Estudios realizados muestran que el cerebelo ejerce un control sobre muchas funciones cognitivas. Resaltan la habilidad de conectar un contexto con una respuesta apropiada como una especificidad particular, pero especialmente en 4 funciones: habla y lenguaje, procesamiento temporal, aprendizaje implícito y memoria, procesamiento visoespacial y atención. Se activan el lóbulo frontal izquierdo junto con el cerebelo lateral derecho al generar verbos relacionados con un nombre que se les presentaba a sujetos de estudio, pero no cuando simplemente leían los nombres en los que los sujetos tenían que completar unas cadenas de letras para formar palabras. Regiones frontales izquierdas estaban más activas cuando las posibilidades de formar una palabra con la cadena dada eran muchas. Diversos estudios de neuroimagen funcional afirman que el córtex lateral cerebeloso y el vermis cerebeloso se implican en la percepción temporal tanto en tareas motoras como perceptivas y que necesitan de una precisa representación de información temporal, localizada principalmente en el vermis superior, núcleos profundos y áreas laterales de ambos hemisferios cerebelosos, de forma más intensa en el derecho. En un estudio sistemático para evaluar afectación cognitiva en pacientes con lesión cerebelosa de distinta etiología, encuentran afectación en funciones como la planificación, flexibilidad cognitiva, razonamiento abstracto, memoria de trabajo y fluencia verbal. El síndrome afectivo cognitivo cerebeloso es cuando se afecta el lóbulo posterior del cerebelo y el vermis, causando alteraciones en la personalidad con visión y conducta inapropiada y alteraciones lingüísticas con agramatismo y diprosodia emocional. Pacientes con daño cerebeloso presentan alteraciones específicas de la función ejecutiva, como el pobre rendimiento en la flexibilidad mental y el detrimento en las habilidades atencionales. La conectividad anatómica que establece el cerebelo están lo suficientemente relacionadas con las regiones de la corteza prefrontal. La alteración de estas vías o de alguno de estos núcleos podría generar una alteración de las funciones ejecutivas. Es muy interesante justamente ver la acción que cumple el cerebelo, ¿no? Y por eso es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el tono, el equilibrio, ¿no? El equilibrio va contra la gravedad, con el oído interno. El oído interno regula esto. La coordinación con las zonas motoras del cerebro. Entonces, si yo pregunto de acá del grupo, ¿no?
Ojo, ¿quién de ustedes postula a medicina o a ciencias de la salud? ¿Alguien de ustedes, chicos? ¿Chicas? ¿Nadie? Bueno, pero vale, está bien, ¿no? Justamente por eso hay que igual considerarlo porque puede venir en el examen, obviamente. Pero, profe, si hablamos del sistema nervioso periférico, este sistema se divide en lo que es el sistema somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema somático se le llama también voluntario. Acá tiene que ver la formación de conductas, de hábitos que se generan en el sujeto. Claro, en cambio el sistema nervioso autónomo es el que nos va a permitir actuar frente a una emergencia. Por eso se divide en dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando nosotros hablamos por eso sobre el sistema nervioso, ojo, es muy importante ubicar ahí justamente esto, ¿no? ¿Para qué? Para no cometer algún tipo de equívocos a ese nivel. ¿Cómo qué, profesor? Veamos por acá, estemos atentos ahí. Ahora vamos a ver esta tercera parte de la semana 2, concerniente a lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, para estudiarlo, solo para estudiarlo, lo dividimos en dos: sistema nervioso autónomo o involuntario y sistema nervioso somático. El sistema nervioso periférico está formado por nervios, ¿ya? Nervios es un haz, un conjunto de prolongaciones neuronales. Pueden ser axones, pueden ser dendritas, pueden ser axones y dendritas. Cuando les digo de que la división solamente es didáctica, significa que en un nervio pueden existir algunas fibras que son involuntarias, otras que son voluntarias, o sea, todas están mezcladas, pero para estudiarlas nosotros las dividimos en dos. Sistema nervioso autónomo, todos los nervios que tienen que ver, que funcionan automáticamente. Y sistema nervioso somático, todos los nervios que funcionan por tu voluntad. Cuando yo te digo levanta el brazo, tú levantas y ahí estás activando una serie de nervios porque tú quieres hacerlo, ¿no? Cuando tú produces un movimiento voluntario, tú estás activando alguno de estos nervios que conforman el sistema nervioso somático o voluntario. Entonces, el sistema nervioso somático voluntario está formado por aquellos nervios que producen los movimientos voluntarios. Estamos hablando de pares craneales y pares espinales también. O sea, algunos van al cráneo, otros a la médula espinal. En cambio, hay otros conjuntos de nervios que funcionan de manera autónoma. Esto es, no obedecen a nuestra voluntad, simplemente funcionan automáticamente. Así ya vienen programados. Y que están relacionados, pues, con lo que son las funciones vitales. Imagínense, ¿qué pasaría si de nuestra voluntad dependiera el latido del corazón? Ayer me olvidé de bombear mi corazón, ya estuviera muerto, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, eso funciona automáticamente, ¿ya? Y forman todos los nervios que activan todo eso: digestión, movimiento, bombeo cardíaco, irrigación sanguínea, etcétera. Funcionan de manera autónoma. Este sistema nervioso autónomo, a su vez, lo podemos dividir en dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ambos tienen funciones contrarias. Quiere decir que cuando uno está actuando, el otro se ve atrofiado. Si lo forzamos a actuar, no va a actuar bien. Y lo vamos a revisar inmediatamente. El sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, es el que está formado por aquellos nervios que se encargan de provocar y mantener el estado de reposo, conservar la energía del organismo. Cuando se te cierran los párpados, por ejemplo, tú no quieres, pero se te cierran los párpados, es tu sistema nervioso parasimpático. O sea, esos nervios pertenecen a ese sistema nervioso, a esa parte del sistema nervioso, porque están justamente produciendo una actividad que va a hacer que tú ahorres energía.
¿ya? Que tú mantengas tu energía, la conserves en el organismo y descanses. En cambio, el sistema nervioso simpático es un sistema que se activa cuando tú te encuentras en una situación de emergencia, ¿ya? Cuando te encuentras en una situación de emergencia, también reaccionas automáticamente. O sea, tu organismo reacciona, se activa automáticamente a través de otros nervios que tienen funciones contrarias a la del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la actividad que realiza o que produce el sistema nervioso simpático? La respuesta de emergencia. ¿Cuál es la respuesta de emergencia? Enfrentar o huir. Un peligro, una situación de emergencia. Se te acerca una persona con un cuchillo en la mano, está goteando sangre. Obvio, es una situación de emergencia, peligro. Entonces, inmediatamente tu organismo se prepara para cualquiera de estas dos actividades. Enfrentar el peligro o huir de él. ¿Qué necesitas para enfrentar el peligro? Brazos fuertes. ¿Qué necesitas para huir del peligro? Piernas fuertes. Entonces, este sistema nervioso simpático va a activar preferentemente tus extremidades. Esto es, las va a sobrecargar de energía. ¿Cómo lo consigue? Haciendo que llegue a tus extremidades más sangre, más oxígeno, más energía, más todo. ¿Qué sucede cuando estás en una situación de peligro? Tu corazón empieza a bombear más rápido, ¿no es cierto? Empieza a latir rápido, ¿por qué? Porque está mandando más sangre a tus extremidades. Tu hígado empieza a producir más glucosa, te gastas toda la energía que tienes acumulada en el organismo. Por eso, cuando nos encontramos en una situación de emergencia, podemos realizar movimientos que no haríamos en ninguna otra situación. Puedes saltar de una azotea a otra y no te vas a creer de que yo estoy preparado para los Juegos Olímpicos. No lo vas a volver a hacer, porque en una situación de emergencia tienes más fuerza, estás sobrecargado de energía. ¿Gracias a qué? A que te usaste todo lo que tenías almacenado, y si la emergencia siguió, tu organismo siguió produciendo más energía. Entonces empezó a producir tu hígado mayor cantidad de glucosa para que tuvieras más energía. Tu corazón siguió latiendo más rápido para que llegara más sangre a tus extremidades. Bien, ¿cómo se activa esta respuesta de emergencia? Se activa porque el hipotálamo, que era la estructura que veníamos hablando, la activa. Entonces, el hipotálamo tiene esas dos funciones principales. Activa el sistema endocrino a través de la glándula hipófisis y activa el sistema nervioso simpático. ¿Cuándo lo activa? Cuando el cerebro, porque esa particularidad tenemos nosotros los seres humanos, el cerebro se conecta, aunque sea con una neurona, con todas las otras estructuras. Y cuando decimos el cerebro se conecta, quiero decir que a través de nuestros pensamientos, cerebro es pensamiento, a través de tus pensamientos puedes influir en cualquier otra de tus estructuras, aumentando, acelerando o disminuyendo su funcionamiento. En este caso, si yo pienso que esta es una situación peligrosa, se me cruza que es peligroso, yo le digo a mi hipotálamo, uy, peligro. Y el hipotálamo automáticamente, es como si presionara un botoncito y activa tu sistema nervioso simpático. Tu corazón empieza a latir más rápido. Tienes mayor energía, corres, te vas, etc. Todos estos cambios que se producen en una situación de emergencia son contrarios a los que se producen en una situación de reposo. De esta manera, si el sistema nervioso simpático, por ejemplo, produce dilatación pupilar, y por eso puedes captar más detalles, el sistema nervioso parasimpático produce más bien la contracción pupilar. Son respuestas o son, en todo caso, funciones antagónicas. El sistema nervioso simpático produce aceleración de tu ritmo cardíaco. El sistema nervioso parasimpático enlentece tu ritmo cardíaco. Cuando estás descansando, ¿tu corazón está latiendo? Sí, pero está latiendo más lento, ¿no es cierto? Entonces, ambos tienen funciones antagónicas, y este funcionamiento y esta influencia del hipotálamo en el sistema nervioso simpático es lo que explica
producción de muchas enfermedades que nosotros llamamos enfermedades psicosomáticas, porque el ser humano tiene a veces peligros llamados imaginarios. A veces nos imaginamos que una situación es peligrosa cuando en realidad no lo es tanto, pero nuestro organismo ya no diferencia eso. Si tú piensas, esto es peligroso, esto es de vida o muerte, ¿no? Tengo que hacerlo, es terrible, es una catástrofe. Entonces lo que haces es activar tu hipotálamo. Tu hipotálamo no piensa, tu hipotálamo simplemente activa tu sistema nervioso simpático y tu organismo empieza a producir más de todo, más glucosa, más oxígeno, manda más sangre, etc. A costa de quitarle todo eso a las otras funciones automáticas. Esto es, quitarle y usar todo lo que acumuló el sistema nervioso parasimpático para tu reserva energética. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Cuando sucede esto, tenemos peligros imaginarios, el hipotálamo dice peligro, cuando en realidad no es un peligro. Tu sistema nervioso simpático se acelera, te prepara para que tú enfrentes o huyas. Pero como es un miedo imaginario, ni te enfrentas, porque no le pegas a todo el mundo, ni huyes, ¿no? Te quedas con toda esa recarga de energía en tu organismo. Y se producen enfermedades como, por ejemplo, diabetes emotiva. ¿Qué pasó? Claro, estoy acumulando glucosa que no uso. Vas al médico y le dices, siento una opresión en el pecho. Claro, tu corazón está latiendo rápido todo el tiempo. Te duele el pecho. O de repente te toma la presión y dices, sí, tiene presión alta. Tu presión es emotiva. Claro, porque estás mandando más sangre y tus arterias están sufriendo esa sobrecarga de sangre. Entonces, esas enfermedades psicosomáticas se explican por esta conexión córtico-hipotálamo-simpática. Bien. Eso sería todo respecto al funcionamiento del sistema nervioso. Vemos pues que de alguna manera esta base orgánica nos explica muchos de los cambios que se producen en nuestro comportamiento y que a veces nosotros no sabemos por qué está sucediendo. Espero haberles ayudado. Es muy interesante por eso ver, ¿no? Frente a una emergencia, ¿no? Hace poco nomás ha habido un temblor acá en Lima. Algunos recordarán, ahí Daniela, Oliver, Andrea, ¿no? Indrani, Jordan, Diego, ¿no? Junior, Álvaro, Fernando, ¿no? Evelyn, María, ¿no? Hace poco hubo un temblor bastante fuerte. ¿Cómo reaccionaste? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ante ese temblor que nos sacudió en la noche, ¿no? ¿Qué hiciste, no? Si yo le pregunto a Jordan. Hola, Jordan. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesor. Hola. Dime, ¿cómo reaccionaste ese día del temblor en la noche? Yo no sentí ni un temblor, profesor. ¿Perdón? Yo no sentí ni un temblor. ¿No sentiste? No. ¿Te contaron o no? Sí. Ahí está, ¿ves? No. Él estaba entregado a la formación reticular, ¿no? Sueño, ahí está. Vale, pero vemos ahí. Ahora, cuando uno reacciona, ¿no? Por ejemplo, se eleva la presión cardíaca, se eleva la presión arterial, el nivel de sudoración aumenta. Entonces ya estamos ahí hablando de ¿qué? Pues ahí estamos hablando justamente de lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero, profesor, y cuando una persona huye, escapa ante una emergencia, ¿qué hace? Segundo. Entonces, obviamente, ahí vamos a ver el sistema nervioso, claro, periférico, es cuando la persona se queda paralizada, petrificada hasta cierto punto, ¿no? Y reintegra a un nivel de menor excitación. Contribuye a mantener niveles moderados, funciones vitales como frecuencia cardíaca, respiración, digestión regulada, pero también te paraliza. Por ejemplo, ante una EMER,
emergencia, claro. Y obviamente ahí vamos a encontrar el sistema endocrino, que desempeña un papel clave al ayudar a coordinar e integrar reacciones psicológicas complejas. A los psicólogos nos interesa mucho la acción de las hormonas. Ojo, las hormonas interesan a los psicólogos por dos razones. Primero, porque en ciertas etapas del desarrollo organizan al sistema nervioso y los tejidos corporales, el vello púbico, el vello axilar, ¿no? Segundo, activan conductas, o sea, afecta el estado de alerta, la conducta sexual, la agresividad y los estados de ánimo. O sea, las glándulas más importantes, ahí tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las suprarrenales, ¿no? Los ovarios, ¿no? Ahí ya estamos hablando de las gónadas, que se ubican a nivel de los órganos sexuales, ¿no? Por eso el sistema endocrino juega un papel también importante, ojo. ¿Por qué? Porque ciertamente regula, ¿no? Justamente toda esta parte de acá. Entonces, ¿es importante? Sí, sí lo es. No quizás como los anteriores que ya hemos mencionado. Sí, tampoco no vamos a exagerar, no. Pero sí tiene que ver justamente con lo que estamos mencionando por acá. Entonces, en ese sentido, es clave ver ahí justamente la acción del llamado sistema endocrino en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. ¿Cómo así, profesor? Veamos este video chiquito, estemos atentos. Ahí está. Influyen casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas. Influyen casi todas las células. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormon, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino. Está conectada a la base del cerebro y, al igual que una antena, recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que ésta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias.
y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas, la triiodotironina, o T3, y la tiroxina, o T4. Estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona leutinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos, y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL, estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar. Muy bien, amigos, y esto ha sido... Es muy interesante justamente la acción que cumple, ¿no? Y por eso, cuando nosotros hablamos de lo que es en este caso la acción del sistema nervioso, ¿no? Cumple una acción interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver acá las preguntas, ¿no? Del boletín de la semana 2, que creo que nos va a ayudar un poco más a entender esta parte, chicos. Claro, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno, ojo, siempre tomar en cuenta que estos temas, ojo, son temas claves en el examen de admisión. Y hay que verlo de esa manera, ¿ok? Entonces, por ese lado, ojo, hay que estar muy atentos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos por eso de las bases biológicas del comportamiento, chicos, claro, gran parte de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, obedece a este nivel, ¿no? Te vamos a ver ahí justamente, por lo menos algunas preguntas que están en el material y que están bastante interesantes. Ojo. A ver, vamos a ver ahí, ¿no? La primera pregunta, veamos ahí. A ver, me gustaría que participen. Dice, Luis sorprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos la hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. La habilidad de Luis se relaciona con el hemisferio cerebral derecho. A ver. En la capacidad descrita predomina el hemisferio cerebral izquierdo. A ver. De lo descrito se puede afirmar que Luis es probablemente ambidiestro. ¿Cuál sería acá la clave? A ver, pueden contestar por el chat. Solo 2, 1 y 3, solo 1, 2 y 3. ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? La A, ¿solo la 2? Sí. ¿Solo 2? Ya, es la capacidad descrita, predomina el límite. ¿Por qué, Jordan? A ver. Jordan, ¿por qué? A ver, ¿cuál sería ahí, Álvaro? ¿No hay? Sí hay, claro. Ojo, dice, cuando desatando en ellos la hilaridad. Claro, señale lo correcto, te está preguntando, ¿no? Entonces, es la capacidad donde predomina el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de análisis. En cambio, no tiene acá nada que ver el hemisferio cerebral derecho. ¿Por qué? Porque el hemisferio cerebral derecho tiene que ver con la perspicacia, el área musical, el área del arte. Hay que tener cuidado.
acá no podemos decir que es ambidiestro, porque no se está hablando de eso. Aquí la clave, ¿cuál sería, profesor? Solo la 2. Claro que sí. Entonces, ahí la clave sería la A. Entonces, igual vamos a comenzar la próxima semana con estas preguntitas, por lo menos hasta la pregunta 5, y entramos al siguiente tema. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta